Y esta tarde se vivió una persecución desde Periférico y Adolf Horn hasta la colonia López Cotilla, esto en Tlaquepaque. Los hechos quedaron grabados en videos de seguridad. El saldo del ataque, 2 personas sin vida. Un ataque armado sacude Tlaquepaque y se llevan al Gordo Arce. La troca de lujo que presumía junto a Marquitos Toys quedó destrozada, marcada por balas y caos. ¿Qué pasó en las calles de Jalisco? ¿Quién está detrás de este violento episodio? El aire en Tlaquepaque se tornó espeso, cargado de un silencio roto solo por el eco lejano de sirenas. La Jeep Rubicon, alguna vez un símbolo de opulencia y poder en las redes sociales, yacía ahora como un cadáver metálico, perforada por innumerables impactos de bala, con los cristales destrozados y el interior impregnado de un hedor a pólvora y desesperación. En las calles de la colonia López Cotilla, los murmullos de los vecinos se mezclaban con el crujir de los escombros bajo las botas de los agentes de seguridad. Nadie sabía con certeza qué había desatado tal furia, pero el nombre del Gordo Arce resonaba en cada esquina, como un presagio de algo mucho más oscuro. La camioneta, que había brillado en videos junto a Marquitos Toys, era ahora el epicentro de una tormenta que amenazaba con engullir a todos los que se acercaran demasiado. En las sombras, un testigo anónimo con el rostro cubierto por una capucha susurró a un periodista que los atacantes no eran simples oportunistas. Habló de un convoy de vehículos oscuros, moviéndose con precisión militar, como si hubieran ensayado cada maniobra. Los agresores, según él, portaban armas de alto calibre, y sus rostros estaban ocultos tras máscaras que parecían gritar desafío. La escena fue un caos orquestado, llantas chirriando, ráfagas de disparos y el grito desgarrador de alguien atrapado en la vorágine. 2 cuerpos quedaron atrás, uno desplomado en una purificadora de agua, el otro arrastrado hasta una azotea, como si los atacantes quisieran humillar a sus víctimas incluso en la derrota. Pero el Gordo Arce, el hombre cuya risa retumbaba en cada video, no estaba entre los caídos, o al menos eso creían. Las redes sociales estallaron con especulaciones. Algunos aseguraban que el youtuber había escapado por milagro, otros que estaba escondido, temblando en algún rincón de Jalisco. Un video en TikTok, subido por un usuario desconocido, mostraba una figura borrosa corriendo entre callejones, con el sonido de disparos de fondo. ¿Era él? Nadie lo confirmaba, pero la incertidumbre alimentaba el morbo. Mientras tanto, las autoridades mantenían un silencio inquietante, limitándose a acordonar la zona y a recoger casquillos como si fueran piezas de un rompecabezas imposible. En un puesto de tacos cercano, un vendedor juraba haber visto a un hombre robusto, con el rostro cubierto de sudor, subir a un sedán negro minutos antes del ataque. ¿Coincidencia? La duda era un veneno que se filtraba en cada conversación. La vida del Gordo Arce, antes un desfile de autos lujosos y fiestas ostentosas, ahora parecía una trampa a punto de cerrarse. Su relación con Marquitos Toys, un ícono de la cultura digital, lo había elevado a la cima, pero también lo había expuesto a envidias y rencores. En los últimos meses, sus videos mostraban un cambio. Menos risas, más miradas furtivas, como si supiera que alguien lo observaba. Un seguidor fiel comentó en Instagram que el youtuber había recibido mensajes extraños, advertencias veladas sobre cruzar líneas que no debía. Nadie tomó esas señales en serio, hasta ahora. La camioneta destrozada no era solo un vehículo, era un mensaje, una declaración de guerra escrita en plomo y sangre. En la penumbra de una cantina local, un hombre mayor, con cicatrices que contaban historias de violencia, murmuró algo sobre una deuda antigua. Habló de un trato roto, de promesas incumplidas que habían despertado la ira de figuras invisibles pero poderosas. Según él, el Gordo Arce no era solo un creador de contenido, era un peón en un tablero mucho más grande, movido por hilos que ni él mismo entendía. La noche avanzaba y con ella, las preguntas se acumulaban como nubes de tormenta. ¿Dónde estaba el youtuber? ¿Había escapado o lo habían atrapado en un juego de venganza que apenas comenzaba? La respuesta, si existía, estaba enterrada en las calles de Tlaquepaque, donde el miedo reinaba como un rey cruel. El sol apenas despuntaba cuando la noticia se esparció como fuego en redes sociales. Un segundo ataque, esta vez en un taller mecánico a las afueras de Tlaquepaque. Una camioneta similar a la Rubicon, aunque menos ostentosa, fue encontrada con las puertas arrancadas y el interior cubierto de un líquido viscoso que los peritos no se atrevían a identificar. En el suelo, pintado con aerosol rojo, un mensaje escalofriante: nadie escapa. Los rumores señalaban que el taller era un punto de encuentro para los socios del Gordo Arce,
un lugar donde planeaban sus próximos videos y, según algunos, algo más turbio. Nadie mencionaba nombres, pero las miradas nerviosas de los trabajadores del lugar decían más que cualquier declaración oficial. Un joven mecánico, con el rostro pálido y las manos temblorosas, confesó a un reportero que había visto a un grupo de hombres llegar al taller horas antes del ataque. No eran clientes habituales. Sus movimientos eran fríos, calculados, y llevaban consigo un aire de autoridad que helaba la sangre. Uno de ellos, con una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, preguntó por el gordo antes de reírse y ordenar a sus compañeros que limpiaran el lugar. El mecánico se escondió detrás de una pila de llantas, pero no pudo evitar escuchar los golpes, los gritos y el sonido de metal siendo destrozado. Cuando todo terminó, el taller era un cementerio de herramientas rotas y sueños despedazados. La ausencia del gordo Arce se volvía más inquietante con cada hora. Sus cuentas de redes sociales, antes un torbellino de publicaciones diarias, estaban en silencio. Un seguidor afirmó haber recibido un mensaje privado desde su cuenta, pero al abrirlo solo encontró una frase: "No busquen lo que no deben". La captura de pantalla se viralizó, alimentando teorías sobre un secuestro, una traición o incluso una huida desesperada. En YouTube, un canal anónimo subió un video borroso que mostraba a un hombre corpulento, atado y con el rostro cubierto, en lo que parecía un almacén abandonado. La voz de fondo, distorsionada, exigía lealtad y prometía castigo. Aunque nadie podía confirmar si era él, el pánico se apoderó de sus seguidores. Mientras tanto, Marquitos Toys, el inseparable aliado del youtuber, rompió su silencio con un video en Instagram. Con el rostro desencajado, aseguró que no sabía nada del paradero de su amigo, pero sus palabras sonaban huecas, como si ocultara algo. Los comentarios se llenaron de acusaciones. Algunos lo señalaban como cómplice, otros como la mente detrás de todo. Un usuario afirmó que Marquitos había sido visto en un casino de Guadalajara, apostando grandes sumas y riendo con desconocidos, horas después del primer ataque. La traición, si existía, era un veneno lento que corroía la confianza de todos. En las calles, la tensión era palpable. Los vecinos evitaban pasar cerca de la purificadora de agua donde ocurrió el primer enfrentamiento, ahora marcada por cintas amarillas y un olor que nadie quería describir. Un niño, jugando cerca, encontró un casquillo de bala olvidado y lo mostró como trofeo, hasta que su madre, horrorizada, lo arrancó de sus manos. Los rumores hablaban de un ajuste de cuentas, de un error fatal que había desatado una cacería. Pero ¿quién cazaba a quién? El gordo Arce, si seguía con vida, estaba en el centro de un torbellino que amenazaba con destruirlo todo. La tercera noche tras el ataque inicial, un nuevo incidente estremeció Tlaquepaque. Un almacén en las afueras, conocido por almacenar autos de lujo, ardió en llamas bajo un cielo sin estrellas. Los bomberos lucharon contra un infierno que parecía alimentado por algo más que gasolina, mientras los curiosos se agolpaban, atraídos por el espectáculo macabro. Entre los restos humeantes encontraron un mensaje grabado en una pared: "El gordo paga o todos caen". Los peritos descubrieron que el almacén pertenecía a un empresario cercano al youtuber, un hombre que había financiado algunos de sus proyectos más extravagantes. La conexión era innegable, pero las respuestas seguían siendo un espejismo. Un testigo, una mujer que trabajaba en una tiendita cercana, relató con voz entrecortada cómo vio a un grupo de encapuchados llegar al almacén antes del incendio. Llevaban bidones y armas, y uno de ellos, con un tatuaje de serpiente en el cuello, parecía dar órdenes con una calma aterradora. La mujer afirmó que escuchó un nombre: Arce. Pero no era una súplica, sino una maldición, pronunciada con un odio que la hizo estremecerse. Cuando las llamas comenzaron, los hombres desaparecieron en la noche, dejando tras de sí un rastro de destrucción y miedo. Las redes sociales, lejos de calmarse, se convirtieron en un campo de batalla. Un influencer rival, conocido por sus críticas al gordo Arce, publicó un video burlándose de su desaparición, llamándolo el rey de los cobardes. Horas después, su cuenta fue hackeada y un mensaje siniestro apareció en su perfil: "Hablas demasiado". La humillación pública, combinada con la amenaza implícita, desató una ola de paranoia entre los creadores de contenido. Nadie quería ser el próximo. Mientras tanto, un seguidor anónimo compartió una foto de lo que parecía ser la Rubicon, abandonada en un terreno baldío, con las llantas reventadas y un símbolo extraño pintado en el capó. Los expertos en redes lo identificaron como un signo usado por ciertos grupos para marcar territorio. En un bar de mala muerte, un ex socio del gordo Arce, ahora arruinado, confesó entre tragos que el youtuber había cambiado en los últimos meses.
Habló de reuniones secretas, de tratos con hombres que no parecían de este mundo. Según él, el gordo se había involucrado en algo grande, algo que lo obligaba a mirar por encima del hombro en cada esquina. La humillación de su antigua vida cuando era solo un soñador sin recursos lo había empujado a tomar riesgos que ahora cobraban un precio demasiado alto. El hombre terminó su relato con una advertencia: si no aparece pronto, nadie estará a salvo. La fiscalía, presionada por la atención mediática, anunció un operativo masivo en Tlaquepaque, pero los resultados fueron decepcionantes. Encontraron un escondite con armas y paquetes de un polvo blanco, pero ningún rastro del youtuber. Los agentes, visiblemente frustrados, evitaban las cámaras, mientras los reporteros especulaban sobre una red de complicidades que alcanzaba niveles insospechados. En la penumbra, una verdad comenzaba a tomar forma. El gordo Arce no era solo una víctima, era una pieza clave en un rompecabezas de traiciones, ambiciones y violencia desatada. El cuarto día, un nuevo golpe sacudió la ciudad. Un convoy de camionetas blindadas irrumpió en un mercado local, disparando al aire y sembrando el pánico. Los vendedores, atrapados entre puestos de frutas y ropa, se arrojaron al suelo mientras los agresores gritaban un solo nombre: Arce. No buscaban dinero ni mercancía, querían enviar un mensaje. Cuando se marcharon, dejaron tras de sí un rastro de caos: mesas volcadas, mercancías destrozadas y un hombre, un supuesto informante, tirado en un charco de su propia sangre, con un papel clavado en el pecho que decía: el silencio es vida. La humillación era clara. Nadie podía hablar sin pagar las consecuencias. Un periodista independiente, conocido por sus investigaciones arriesgadas, recibió un sobre anónimo esa misma noche. Dentro, una memoria USB con grabaciones de audio. Las voces, aunque distorsionadas, parecían discutir un plan para terminar con el gordo de una vez. Una de ellas, con un acento marcado, mencionaba un patrón que no toleraba errores. El periodista, temblando, compartió fragmentos en un canal de YouTube, pero horas después, su casa fue vandalizada y un mensaje pintado en la pared le advertía que el próximo sería él. La grabación, sin embargo, ya había circulado y los seguidores del gordo Arce comenzaron a conectar los puntos. ¿Era posible que el youtuber hubiera cruzado a alguien tan poderoso que su vida ahora pendía de un hilo? En un giro inesperado, Marquitos Toys reapareció en un video en vivo, esta vez desde un lugar desconocido. Con los ojos inyectados de sangre y la voz quebrada, juró que haría lo que fuera necesario para encontrar a su amigo. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo y la transmisión se cortó abruptamente. Los comentarios explotaron con teorías. Algunos creían que había sido atacado, otros que todo era una farsa para desviar la atención. Un seguidor afirmó haber visto a Marquitos en un aeropuerto, con una maleta y una expresión de pánico. La traición, si existía, era un nudo que se apretaba con cada hora. Mientras tanto, en las calles de Tlaquepaque, los rumores tomaban vida propia. Un taxista juraba haber llevado a un hombre parecido al gordo Arce a un motel en las afueras, donde se reunió con una mujer de mirada fría y un maletín lleno de billetes. Otro vecino aseguraba que había escuchado gritos en un edificio abandonado, seguidos de un silencio que le erizó la piel. La ciudad entera parecía atrapada en una red de sospechas, donde cada sombra escondía una amenaza. Los agentes de seguridad, abrumados, comenzaron a detener a cualquiera que pareciera sospechoso, pero cada arresto solo generaba más preguntas. En un callejón olvidado, un grafiti apareció de la noche a la mañana: el gordo vive, pero no por mucho. La pintura aún goteaba como si el mensaje hubiera sido escrito con prisa. Los vecinos, aterrorizados, evitaban mirarlo. Pero los curiosos tomaban fotos, alimentando la fiebre digital. La verdad, si existía, estaba enterrada bajo capas de miedo, engaño y violencia. El gordo Arce, ya fuera héroe o villano, era el centro de un torbellino que no dejaba a nadie indiferente. La ciudad de Tlaquepaque temblaba bajo un manto de temor, como si el suelo mismo estuviera conteniendo el aliento. Las calles, antaño vibrantes con el bullicio de mercados y risas, ahora eran un laberinto de susurros y miradas esquivas. Los enfrentamientos habían cesado temporalmente, pero la calma era un engaño. Un velo fino que apenas ocultaba el caos que hervía debajo. En cada esquina, los ecos de la violencia resonaban. Vidrios rotos, paredes marcadas por disparos y un olor persistente a metal quemado que se adhería a la piel. El nombre del gordo Arce, una vez sinónimo de ostentación y carisma digital, se había transformado en un grito de advertencia, un recordatorio de que nadie estaba a salvo.
La Jeep Rubicon, destrozada y abandonada, era más que un vehículo, era un altar de sacrificios, un símbolo de una guerra que no respetaba reglas ni piedad. En la penumbra de la quinta noche, un nuevo rumor recorrió la ciudad como un relámpago. Un video subido a una plataforma oscura y compartido en chats privados mostraba a un hombre corpulento, con el rostro cubierto por una capucha, arrodillado en un almacén sucio. La cámara temblaba, pero su voz, aunque quebrada, era inconfundible para quienes habían seguido sus videos durante años. Hablaba con un tono que mezclaba súplica y desafío, como si aún creyera que podía negociar con las sombras que lo rodeaban. «No saben con quién se meten», murmuró antes de que un golpe seco lo silenciara. La pantalla se fundió en negro, pero no antes de que una risa fría, casi inhumana, resonara en el fondo. ¿Era el gordo Arce? Nadie podía jurarlo. Pero la duda era un veneno que se filtraba en cada corazón. Un periodista local, conocido por su valentía rayana en la imprudencia, recibió un mensaje anónimo esa misma madrugada. Era una dirección escrita en un papel arrugado y manchado, acompañada de una sola palabra: corre. Contra todo instinto, el reportero se dirigió al lugar, un terreno baldío en las afueras de Tlaquepaque, donde el aire olía a humedad y abandono. Allí, entre maleza y escombros, encontró un celular destrozado, con la pantalla agrietada pero aún funcional. Al encenderlo, un video comenzó a reproducirse automáticamente. Mostraba a un hombre con el rostro hinchado y los ojos llenos de terror, suplicando clemencia. La cámara se acercó, revelando una cicatriz reciente en su mejilla, como si alguien hubiera querido marcarlo como ganado. «Diles que lo siento», balbuceó, antes de que un golpe lo derribara. El periodista, con las manos temblando, guardó el dispositivo y huyó, consciente de que había visto algo que no debía. Las redes sociales, convertidas en un campo de especulaciones salvajes, estallaron con teorías. Algunos aseguraban que el gordo Arce estaba vivo, escondido en algún rincón de Jalisco, planeando su venganza. Otros, más cínicos, creían que todo era un montaje, una estrategia para recuperar relevancia en un mundo digital que devoraba a sus ídolos sin piedad. Un usuario anónimo, con un perfil creado horas antes, compartió una imagen que heló la sangre de miles. La Rubicon, ahora reducida a un esqueleto metálico, con un mensaje pintado en el capó: «El gordo cae, todos caen». La pintura, de un rojo brillante, goteaba como si hubiera sido aplicada con furia. Los moderadores eliminaron la publicación, pero las capturas de pantalla ya circulaban como un virus. En un bar de mala muerte, un hombre encorvado, con el rostro marcado por años de excesos, rompió el silencio con una confesión que nadie esperaba. Afirmó haber trabajado para el gordo Arce en sus días de gloria, cuando los autos lujosos y las fiestas interminables eran su carta de presentación. Según él, el youtuber había cambiado, consumido por una ambición que lo llevó a tratos peligrosos. Habló de reuniones en hoteles discretos, donde hombres con acentos extranjeros intercambiaban maletines llenos de billetes por paquetes de un polvo blanco que nunca se nombraba directamente. El hombre, con la voz quebrada, describió cómo el gordo comenzó a mirar por encima del hombro, como si supiera que cada paso lo acercaba más al abismo. «Quería ser intocable», murmuró, «pero nadie lo es». La humillación pública del youtuber, si aún vivía, era un espectáculo cuidadosamente orquestado. En TikTok, un video viral mostraba un montaje de sus mejores momentos, intercalado con imágenes de la Rubicon destrozada y risas burlonas. Los comentarios eran despiadados. «Se creía rey, ahora es nada», escribió un usuario. Otro, más cruel, compartió un meme que mostraba al gordo Arce corriendo, con la frase «Corre, gordo, corre». La crueldad digital, alimentada por el anonimato, convertía su tragedia en un circo, pero también revelaba un miedo colectivo. Si alguien tan visible podía caer tan bajo, ¿quién estaba a salvo? La ciudad entera parecía atrapada en un juego macabro, donde cada nuevo indicio era una pieza de un rompecabezas imposible. Un informante, arriesgando todo, contactó a un medio local con una historia que desafiaba la lógica. Según él, el gordo Arce no era una víctima, sino un estratega. Había fingido su desaparición para enfrentarse a un enemigo sin rostro, alguien que controlaba los hilos desde las sombras. El informante habló de un patrón que no toleraba traiciones, de un trato que había salido mal y que había desatado una cacería implacable. Según él, el youtuber había intentado negociar su salida, ofreciendo nombres y secretos, pero su arrogancia lo había condenado. Ahora, atrapado en un laberinto de lealtades rotas, luchaba por sobrevivir, humillado por aquellos que alguna vez lo aplaudieron.
El informante terminó su relato con una advertencia. Si no aparece pronto, Tlaquepaque será un cementerio. La fiscalía, abrumada por la presión mediática, anunció un hallazgo que sacudió a la opinión pública. En un escondite en las afueras, encontraron documentos que vinculaban al Gordo Arce con transacciones sospechosas. Aunque no había pruebas concluyentes, los titulares no se hicieron esperar, pintándolo como un hombre atrapado entre dos mundos, el del entretenimiento digital y el de los tratos clandestinos. Un reportero, en un arranque de audacia, logró infiltrarse en el lugar antes de que lo acordonaran. Describió un cuarto lleno de cajas selladas, algunas con manchas que parecían sangre seca. En una pared, garabateado con marcador negro, un mensaje: nadie traiciona al patrón. El reportero salió temblando, consciente de que había cruzado una línea peligrosa. En las calles, la paranoia se apoderó de todos. Un taxista juraba haber visto a un hombre parecido al Gordo Arce en un motel, hablando con una mujer de mirada fría que cargaba un maletín. Otro vecino aseguraba haber escuchado llantos en un edificio abandonado, seguidos de un silencio que le heló la sangre. Los agentes de seguridad, desbordados, comenzaron a detener a cualquiera que pareciera sospechoso, pero cada arresto solo generaba más caos. En un mercado local, un vendedor encontró un casquillo de bala entre sus productos con una inicial grabada: A. La noticia corrió como pólvora, y los rumores de que el Gordo Arce estaba marcando su regreso, o su fin, se multiplicaron. Un nuevo video, subido por un usuario sin rastro, mostró un enfrentamiento en un callejón. Figuras encapuchadas disparaban contra un grupo de hombres que intentaban huir. En el caos, una voz gritó: por Arce. La grabación era borrosa, pero la violencia era innegable. Cuerpos cayendo, vidrios estallando, y un grito que cortaba el aire como un cuchillo. Los analistas de redes debatieron si era una venganza o una trampa, pero nadie podía ignorar el impacto. La ciudad, ya al borde del colapso, parecía a punto de implosionar. Los vecinos cerraban sus puertas, los negocios bajaban sus cortinas y los niños ya no jugaban en las calles. Tlaquepaque era un tablero de ajedrez, y el Gordo Arce, vivo o muerto, era la pieza que todos querían capturar. En un giro inesperado, Marquitos Toys, el aliado inseparable del youtuber, reapareció en un video en vivo desde un lugar desconocido. Con el rostro demacrado y los ojos inyectados de sangre, juró que haría lo que fuera necesario para encontrar a su amigo. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo, y la transmisión se cortó abruptamente. Los comentarios explotaron con teorías. Algunos creían que había sido atacado, otros que todo era una farsa para desviar la atención. Un seguidor afirmó haber visto a Marquitos en un aeropuerto, con una maleta y una expresión de pánico. La traición, si existía, era un nudo que se apretaba con cada hora, y la confianza entre los seguidores se desmoronaba como arena. En un callejón olvidado, un grafiti apareció de la noche a la mañana: el gordo vive, pero no por mucho. La pintura aún goteaba, como si el mensaje hubiera sido escrito con desesperación. Los vecinos, aterrorizados, evitaban mirarlo, pero los curiosos tomaban fotos, alimentando la fiebre digital. Un sacerdote local, en un sermón improvisado, habló de un mal que se había apoderado de la ciudad y pidió a sus fieles que rezaran por las almas perdidas. Pero incluso él, con su voz temblorosa, parecía dudar de que la oración pudiera detener lo inevitable. La ciudad entera estaba atrapada en un ciclo de miedo y violencia, donde cada nuevo indicio era un paso hacia el abismo. Cuando el sol salió, Tlaquepaque era una ciudad marcada por cicatrices. Los enfrentamientos habían dejado un rastro de destrucción: autos quemados, fachadas destrozadas y un silencio que pesaba como plomo. En un terreno baldío, los peritos encontraron un objeto que nadie esperaba: una cámara rota con una tarjeta de memoria intacta. Al revisarla, descubrieron un video que no se atrevieron a hacer público. Mostraba a un hombre con el rostro ensangrentado y los ojos vacíos, susurrando una sola palabra: perdón. Nadie podía confirmar si era el Gordo Arce, pero la imagen se grabó en la mente de todos. La fiscalía, en un comunicado escueto, prometió respuestas, pero la ciudad ya no creía en promesas. La verdad, si existía, estaba enterrada bajo capas de engaño, traición y sangre. El Gordo Arce, ya fuera héroe, villano o víctima, había desatado una tormenta que no respetaba fronteras. En las redes, sus seguidores seguían compartiendo sus videos antiguos, como si quisieran aferrarse a un pasado que ya no existía. Pero cada risa, cada broma, ahora sonaba hueca, como un eco de un hombre que quizás nunca volvería. Tlaquepaque, atrapada en su propia tragedia, esperaba en silencio,
sabiendo que el próximo golpe podía llegar en cualquier momento. El juego no había terminado y el precio de la verdad seguía subiendo. La ciudad de Tlaquepaque amaneció envuelta en una quietud inquietante, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Las calles, marcadas por los ecos de los enfrentamientos recientes, mostraban huellas de un conflicto que no parecía tener fin. Vidrios rotos esparcidos en las banquetas, paredes perforadas por balas y un olor a humo que persistía como un recordatorio de la furia desatada. El nombre del Gordo Arce, aunque aún resonaba en conversaciones susurradas, había perdido el brillo de su antigua gloria. Lo que una vez fue un símbolo de excesos y risas en redes sociales, ahora era una sombra, un enigma que arrastraba a todos a un torbellino de incertidumbre. En un mercado local, los vendedores trabajaban en silencio, con las miradas bajas y las manos inquietas. Un anciano, mientras apilaba frutas en su puesto, murmuró algo sobre un hombre que había visto la noche anterior, corriendo por un callejón con el rostro cubierto de sudor. Era él, estoy seguro, dijo, aunque nadie le pidió detalles. La historia, como tantas otras, se esparció rápidamente, alimentando la esperanza de algunos y el escepticismo de otros. En un puesto cercano, una mujer encontró un objeto extraño entre sus mercancías, un llavero con las iniciales GA grabadas. Lo guardó sin decir nada, temiendo que incluso un hallazgo tan pequeño pudiera atraer problemas. Las autoridades, bajo una presión cada vez mayor, intensificaron sus operativos. Un convoy de patrullas recorrió los límites de Tlaquepaque, deteniendo vehículos y revisando rostros con una urgencia que rayaba en la desesperación. En un almacén abandonado, los peritos descubrieron un escondite con cajas selladas, algunas con manchas que nadie quiso analizar a fondo. Entre los objetos encontraron un cuaderno con anotaciones crípticas, nombres, fechas y números que parecían códigos. Aunque no había pruebas directas que señalaran al Gordo Arce, los rumores no tardaron en conectar los puntos. Un agente, hablando bajo condición de anonimato, confesó que el caso se volvía más complicado cada día, como si alguien estuviera borrando las pistas antes de que pudieran seguirlas. En las redes sociales, la fiebre no disminuía. Un video, subido por un usuario desconocido, mostraba un terreno baldío donde la Jeep Rubicon había sido vista por última vez. La cámara recorría los restos del vehículo, ahora cubierto de maleza y óxido, como si la naturaleza misma quisiera reclamarlo. En el fondo, una voz distorsionada susurraba: «Todo tiene un precio». La publicación fue eliminada en cuestión de horas, pero las capturas circularon sin control, avivando teorías sobre un mensaje final, una advertencia que nadie entendía del todo. Los seguidores del youtuber, divididos entre la lealtad y la decepción, compartían sus videos antiguos, buscando pistas en cada gesto, cada palabra, como si pudieran descifrar el destino de su ídolo. Un taxista, estacionado cerca de una gasolinera, relató una historia que añadió más misterio. Dijo que hace 2 noches había llevado a un pasajero que no hablaba, pero cuya respiración agitada llenaba el silencio del auto. El hombre, con una capucha que ocultaba su rostro, dejó caer un papel al bajar. El taxista, curioso, lo recogió y encontró una dirección escrita a mano junto a una frase: «No mires atrás». Aunque no se atrevió a investigar, compartió el relato con un cliente y pronto la historia se esparció, convirtiéndose en otra pieza del rompecabezas. Nadie sabía si el pasajero era el Gordo Arce, pero la posibilidad era suficiente para mantener la ciudad en vilo. En un barrio tranquilo, lejos del caos del centro, una madre encontró a su hijo dibujando en un cuaderno. El niño, de apenas 10 años, había trazado una camioneta destrozada, con figuras oscuras a su alrededor. Cuando ella le preguntó qué era, él respondió con una seriedad que la estremeció: «Es el carro del gordo, lo vi en sueños». La madre, asustada, rompió el dibujo y le prohibió hablar del tema, pero el incidente se sumó a la lista de rumores que recorrían Tlaquepaque. La ciudad parecía atrapada en una pesadilla colectiva, donde cada detalle, por pequeño que fuera, alimentaba el miedo. La fiscalía, en un intento por calmar los ánimos, emitió un comunicado prometiendo avances en la investigación, pero las palabras sonaban vacías y los ciudadanos, cansados de promesas, comenzaron a organizarse. En una reunión improvisada en una plaza, un grupo de vecinos exigió respuestas, alzando pancartas con el rostro del Gordo Arce y frases como «¿Dónde está?». La protesta, aunque pacífica, fue disuelta por la policía, y varios participantes reportaron haber recibido mensajes intimidatorios esa misma noche. La tensión crecía, y con ella la sensación de que la verdad estaba más lejos que nunca.
En un bar al borde de la ciudad, un hombre solitario, con el rostro marcado por cicatrices, habló con un reportero que se había ganado su confianza. Dijo que conocía al gordo Arce de años atrás, cuando aún no era famoso. Según él, el youtuber siempre había soñado con dejar una marca, pero su ambición lo llevó a confiar en las personas equivocadas. Habló de un trato que salió mal, de promesas rotas que despertaron la ira de alguien poderoso. No es víctima, pero tampoco es el malo, dijo antes de terminarse su bebida y desaparecer en la noche. El reportero, con el corazón acelerado, anotó cada palabra, consciente de que estaba más cerca de algo peligroso. Cuando el sol se puso, Tlaquepaque se sumió en una oscuridad que parecía más profunda que nunca. Un nuevo hallazgo sacudió a los investigadores: una bolsa abandonada en un parque, con ropa manchada y un celular roto. Al revisarlo, encontraron un mensaje de texto sin enviar: «Lo siento, no quería esto». No había remitente, pero los peritos trabajaban contrarreloj para rastrear su origen. Los medios, ávidos de titulares, especularon sobre un final trágico, pero nadie podía confirmarlo. En las calles, los vecinos cerraban sus puertas y los niños, como si entendieran la gravedad del momento, guardaban silencio. La historia del gordo Arce, envuelta en sombras, llegaba a un punto sin retorno. Si estaba vivo, su tiempo se agotaba. Si había caído, su legado era un recordatorio de lo frágil que era la fama. Tlaquepaque, marcada por el peso de los secretos, esperaba en un silencio cargado de preguntas. La Jeep Rubicon, ahora un esqueleto olvidado, seguía siendo el centro de una tormenta que había cambiado la ciudad para siempre. Y en algún lugar, quizás en un callejón, quizás en un sueño, la verdad aguardaba, lista para ser encontrada o para perderse en el olvido.